Primer partido de Fabián Bustos en Millonarios y aquí con la ayuda de nuestro tablero, del iPad, de las imágenes que tomamos durante el partido, vamos a analizar por qué Millonarios jugó como jugó y por qué el partido se dio como se dio. Millonarios que de una vez sorprendió Fabián con la formación, ¿no? Inició con una línea de 3. Acuérdense que como les hablamos en este video, tácticamente no está muy bien hablar de una línea de 5, pero bueno, vamos a pasar con la formación de Millonarios. Millonarios arrancó en el arco con Novoa. Luego estos centrales eran Mosquera, Ginás por derecha y Arias como central izquierdo. Para mí la formación era un 3-4-1-2, que eran los tres centrales, adelante de ellos Sarabia por la derecha, Valencia por izquierda, luego Vega y Mateo García en el medio, y adelante de ellos Quintero, y por último Leo Castro y el señor Rodrigo Contreras. Millonarios, para mí, esta es la formación que se daba cuando teníamos la pelota, un 3-4-1-2, donde Quintero pues trataba de ser como ese, digamos, ese enlace entre la zona media con Vega y Mateo y pues la zona ya ofensiva con Leo y con Contreras. Mientras que por su parte el Cali formaba de la siguiente manera: con Gales en el arco, Álvarez como central izquierdo, Correa como lateral izquierdo, Aguilar como central derecho y el señor Orejuela como lateral derecho. Ya vamos a hablar de esto, pero es muy importante empezar a darnos cuenta cómo se iban formando las parejitas, digamos, dentro de la previa, ¿no? Sin empezar el partido ya íbamos dándonos cuenta quién iba a marcar a quién. Luego adelante el Cali formó con un 4-4-2, adelante de esos cuatro estaban Pájaro y Colorado, que se lesionó bastante rápido. Luego Reynoso por una banda, Johan Martínez por la otra, que durante el desarrollo del partido me parece que se cruzaron, se fueron cambiando. Y dos en punta con el señor Dineno y con el señor Titi Rodríguez. Ahí hay que hablar de una cosa, y es que en la previa yo me imaginaba que Millonarios había iniciado con una línea de 3, con Ginás, con Mosquera y con Arias, por lo que el Cali tenía dos 9. Recuerden, como lo hablamos en nuestro video del enfrentamiento de estructuras, es muy lógico que cuando un equipo te ataca con dos delanteros, pues tú defiendas con tres defensores. Entonces yo pensé que, digamos, el señor Fabián Bustos había establecido esa línea de 3 precisamente para contrarrestar los dos delanteros del Cali. Que básicamente, ¿qué sucedía? Pues que Ginás, que Arias se emparejaba con Titi y Ginás se emparejaba con Dineno. Si se cambiaban, pues simplemente cambiaban los emparejamientos y Mosquera sería el que sobraba ahí. Dentro del terreno de juego hay otra cosa que es muy importante resaltar, y es que en el medio del campo sucedía algo, y es que había un 3-2 en esta área. Millonarios tenía a Mateo, a Quintero y a Vega contra Colorado y Pájaro. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Millonarios realmente no pudo sacar ventaja, y aquí vamos a hablar un poquito por qué no pudo sacar ventaja de ese 3-2 en fase ofensiva. Lo primero que les queremos mostrar es cuando Millonarios tenía la pelota, que está aquí en el medio, tiene la pelota, uno de los centrales de Millonarios, Vega, como lo vemos aquí en la imagen, Vega se acerca demasiado se acerca a los dos 9 del Cali y queda casi que así como lo estamos mostrando ahora en el iPad. Queda metido entre ellos dos, aquí en el medio, y evidentemente ahí Millonarios no lo podía encontrar. Cuando Vega hacía eso, pues ya aquí en el medio se generaba un 2-2, ¿no? Mateo con Colorado y podía ser Pájaro con Quintero, o digamos al revés, no importaba, ya estábamos en un 2-2. Entonces para mí el primer error era que Steven Vega pues se bajara tanto a recibir la pelota. Luego de eso, aquí vamos a utilizar esta jugada que me parece que es una de las mejores ofensivamente hablando. Millonarios no logra generar ataques canalizados, Millonarios siempre ataca de manera directa. Y aquí vamos a ver algo interesante. En esta jugada ocurre un error. Uno de los mediocampistas del Cali, si no estoy mal, es el señor Pájaro, que lo estamos resaltando ahí en la imagen. Pájaro decide saltar sobre Vega cuando él recibe la pelota. Entonces Pájaro va aquí, muy cerca de Vega, y cuando ya los centrales de Millonarios ven que no pueden jugar con Vega, sucede algo. Y es que miren ustedes, miren, a Sarabia está emparejado, Contreras está emparejado, Leo está emparejado, Mateo está emparejado, y aquí sucede algo, y es que Valencia está tirado al ataque y el señor Carlos Darwin Quintero también está tirado al ataque. Es decir, que la ventaja numérica en ese momento está por la zona izquierda de Valencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Orejuela no se puede abrir, no se puede tirar aquí a la banda para marcar a Valencia porque Carlos Darwin está en esta posición. Y tampoco se puede cerrar para tratar de cubrir a Carlos Darwin porque Valencia está solo en esa posición.
En ese momento hay una ventaja numérica en ese sector del campo, tal cual también lo resaltamos en el iPad, donde se genera un 2 para 1, perdón. Dos jugadores de Millonarios en una zona cercana contra uno solo del Cali. Aquí es muy interesante resaltar que es Mosquera quien se da cuenta de esto. Y al darse cuenta de esa situación, el balón va a la zona que tiene que ir, que es a la zona de Leo Castro, que es el que está en ese momento tirado a esa banda. Leo Castro gana el cabezazo, ya luego, evidentemente, pues la jugada se desenvuelve y no termina en gol. Pero ¿por qué es importante resaltarla? Porque es de las pocas jugadas donde Millonarios entiende que tiene una ventaja numérica aquí en la zona. Aquí, en la zona izquierda, donde el lateral no sabía si ir con Carlos Darwin o si ir con Valencia, y Millonarios entiende esa ventaja numérica y la aprovecha. Es muy interesante ver que como el Cali estaba parado con esa línea de 4, pues evidentemente no logra cubrir los espacios que está dejando a las espaldas de esos volantes. Y Millonarios, como tiene un volante de más y encima Pájaro comete el error de saltar sobre Vega, como lo señalamos en el iPad, pues evidentemente queda un hueco bastante grande en la mitad del campo, que tiene que ser aprovechado por Quintero, la verdad. Tendría que, y fue aprovechado por Quintero ese espacio ahí que dejó Pájaro al saltar sobre Vega. Los ataques de Millonarios que sean directos también se pueden explicar de esta jugada, sin embargo lo vamos a explicar más adelante con otro video que tenemos. Pero aquí se explica por qué, porque si ustedes se dan cuenta, Mateo, Quintero y Vega, que son los tres mediocampistas, están muy lejos uno del otro, como lo vemos también en la imagen del partido. Entonces, al estar tan lejos uno del otro, evidentemente la pelota no les va a llegar tan limpia y no se van a poder asociar de manera más sencilla. Si ustedes ven quizás fútbol europeo, se van a dar cuenta que por lo general los volantes al momento de la salida de balón, los volantes van a estar muy cerca uno del otro, porque evidentemente tienen que conectar entre ellos, tienen que encontrar esas líneas de pases entre ellos, y cuando están tan separados como en este caso, pues es difícil que se dé una salida limpia de balón. Entonces por eso Millonarios prefería jugar en largo y con esos balones en largo pues evidentemente sacar alguna ventaja como lo hizo en este caso. Muchas veces cuando la pelota la tenían aquí los centrales, como lo estamos demarcando, el objetivo siempre era jugar con Contreras, siempre. Contreras era básicamente ese hombre objetivo, como lo dirían los ingleses, ese target man en el frente de ataque, y los balones por lo general siempre iban dirigidos a él, y ahí ocurría algo, y es que muchas veces Millonarios podría generar situaciones de 2 contra 1 en una banda o de 2 contra 1 en la otra, pero como el objetivo siempre era Contreras, no se aprovechaban esas situaciones de ventajas numéricas. ¿Qué sucede en esta situación que les vamos a mostrar y que es muy interesante? Contreras evidentemente es muy bueno jugando de espaldas y sucedía algo varias veces. Por lo general el que estaba emparejado con Contreras era el señor Felipe Aguilar, más o menos en esta posición, y Leo muchas veces o bajaba, como lo marcamos aquí, o trataba de aprovechar ese espacio a la espalda de Felipe Aguilar. En este video que les vamos a mostrar, como ustedes ven, Arias es el que tiene la pelota, arranca por banda izquierda. Cuando Arias encuentra a Contreras, Contreras ya está salido de su zona y como ustedes se dan cuenta, Aguilar se fue con él, lo que quiere decir que queda un espacio grande a la espalda de Aguilar que Leo aprovecha muy bien. Esas jugadas se dieron un par de veces, pero es muy importante que Millonarios logre hacerlo de manera no solo más frecuente, sino digámoslo de manera más mecanizada. Ese espacio que termina dejando aquí el central que se va siguiendo a Contreras, ya que Contreras sale, Contreras puede caer aquí al medio, Carlos Darwin se puede tirar a una banda, puede recibir aquí, puede recibir en alguna otra zona. Esos espacios que dejan los centrales sí o sí los tiene que aprovechar alguien, y ese alguien es, ya sea o Leo Castro metiéndose ahí, o Carlos Darwin Quintero viniendo desde atrás y aprovechando ese espacio. Muy pocas veces sucedió en el video que acabamos de ver, sucedió, Leo Castro lo aprovechó, pero yo creo que es algo que Millonarios tiene que ir trabajando más y tiene que ir mecanizando y mejorando. Ahora, ¿por qué Millonarios no pudo atacar de manera canalizada? Más allá de las distancias que hablábamos ahorita, vean este video. Si bien es cierto, ahí no voy a tratar de jugar rápido la pelota con Mateo, dense en cuenta que Millonarios tenía que el Cali, perdón, tenía 4 defensores y Millonarios con sus 2 delanteros, pues evidentemente era muy difícil que pudiéramos ganar ahí o que pudiéramos generar ventajas donde los jugadores de Millonarios tuvieran una posición que les favoreciera para avanzar en el ataque. En ese momento, Mateo recibe la pelota, arranca a correr y miren la imagen. La verdad que son muchísimos más hombres del Cali
y evidentemente tratar de avanzar progresivamente, llevando la pelota línea por línea, como lo exige un ataque canalizado, pues era difícil para lo que planteaba el Cali. Teniendo en cuenta eso, para nosotros eso es la característica principal de por qué Millonarios atacaba de manera directa y no canalizada. Porque evidentemente, primero, tenía un gran target man con Contreras. Segundo, lograba entender que muchas veces se generaban ventajas numéricas por las bandas y que era bueno aprovecharlas con balones directos. Y tercero, hay algo que yo creo que es evidente, y es que Carlos Darwin Quintero no tiene el entendimiento suficiente para jugar como volante 10. Entonces, evidentemente, no lograba hacer ese enlace que necesitaba el equipo, y al no encontrar una línea de pase clara, ya fueran los centrales o los mediocampistas, pues terminábamos jugando en largo. Ahora queremos hablar un poquito de la fase defensiva. La fase defensiva de Millonarios, vamos a hablar de la presión. La presión de Millonarios no era una presión alta. Como lo vemos aquí en el tablero, en ese momento que tiene la pelota el central del Cali, el lateral se va un poquito hacia arriba, Contreras en pareja con el primer volante, Leo en pareja con el otro volante, y digamos que el rol de Quintero es irse para la banda, dependiendo de donde estuviera la pelota, irse para la banda para emparejar con el lateral de esa banda. ¿Por qué? Porque evidentemente Valencia y Sarabia estaban emparejados con los extremos, podríamos decir, del Cali, y no podían cubrir a los laterales. Entonces, ni Leo ni Contreras saltarían sobre los centrales, ellos simplemente estarían aquí haciendo esas vigilancias sobre los mediocampistas, y Quintero sería el encargado de ir con los laterales. Como vemos en esta jugada, no se ve Valencia, porque evidentemente él está atrás, marcando ya sea a Reynoso o a Johan Martínez. Recordemos que decíamos que varias veces Reynoso y Johan intercambiaron posiciones. Pero en ese momento vean que la verdad que la marcación de Millonarios es muy buena. Contreras, Leo marcando el doble 5 del Cali, aquí. Sarabia emparejado con el extremo, Valencia emparejado con el extremo, Vega y Mateo cerrando la línea de pase para que la pelota no pasara hacia Titín y hacia Dineno. Y evidentemente Arias y el señor Ginas pues estaban vigilantes o estaban por encima de Titi y de Dineno para que ellos no puedan recibir libres. Vean cuando se desarrolla la jugada, van a ver que la pelota sale por una línea de banda. Para mí Millonarios no trató de presionar alto, Millonarios esperó en un bloque medio con sus dos centrodelanteros retrasados un poquito para tratar de recuperar la pelota ya sea en mitad de cancha o para forzar el error del rival en mitad de cancha. Además de eso, ya pensando en la fase más defensiva todavía, cuando ya el rival había logrado superar la mitad del campo, si ustedes se dan cuenta, es muy importante ver cómo siempre a Millonarios les sobra un central. Por ejemplo, aquí en esta imagen están los dos emparejados, está cada lateral con su extremo. Algo muy interesante, y para mí Millonarios se vio muy ordenado por lo siguiente. Cuando ustedes miran, Millonarios siempre sabía con quién emparejar. Entonces, si Martínez quizás se tiraba al ataque, Sarabia se hundía porque sabía que él era su par. Igual Reynoso se iba, Valencia se hundía. Igual, hay algo muy importante, y es que cualquiera de los dos mediocampistas del Cali, cuando alguno de los dos se tiraba al ataque, Vega iba a ser ese jugador que se fuera con ese centrocampista, y muchas veces Millonarios quedaba así como se ve en esta imagen, casi que con una línea de 6. ¿Por qué? Porque Vega era el encargado de irse con el mediocampista del Cali que más avanzara posicionalmente. Mateo quedaba aquí tratando de cerrar líneas de pase dependiendo de dónde estuviera la pelota. Si la pelota estaba por ese sector porque la tuviera de pronto un lateral, pues Mateo era el que iba a venir aquí a tratar de cerrar esta conexión aquí con el extremo, a tratar de cerrar la línea del pase aquí con el medio, y Quintero pues también trataba de retroceder, aunque yo honestamente vi a Carlos Darwin bastante quedado físicamente, a todo el equipo, pero a Carlos Darwin me pareció que en unas situaciones incluso el señor Fabián Bustos lo regañaba bastante. Teniendo en cuenta eso, Millonarios me parece que se vio muy organizado en defensa, y hay cosas muy importantes al momento de hablar de la estructura defensiva. Ustedes defensivamente pueden o designar marcas, digamos, individuales, como en este caso lo hablábamos, que Millonarios, Arias marcaba a Titi, Ginás marcaba a Dineno, aquí en el medio Millonarios con esa línea de 4, cada uno se encargaba de uno, de los extremos del Cali se encargaban los carriles de Millonarios, Vega y García se encargaban de los dos mediocentros, Carlos Darwin quedaba para mí para hacer ese apoyo cuando Vega se hundía, con Mateo García aquí en la mitad, y luego pues evidentemente estos dos, tanto Contreras como Leo Castro, para mí estaban tratando de cerrar líneas de pase.
Millonarios me pareció que se vio ordenado, que individualmente cada uno entendía su rol, que cada uno sabía qué tenía que hacer. Y es por eso que, como vemos, digamos, aquí vamos a mostrar un par de imágenes. Ustedes ven que hay una estructura clara y que cada uno está bien emparejado. Para mí eso es muy importante, creo que Millonarios mejoró en ese aspecto defensivamente hablando. Ahora, si bien es cierto, nosotros vemos las estadísticas, evidentemente todo está verde porque todo es a favor del Cali. Sin embargo, en mi concepto, Millonarios no sufrió el partido. No fue un partido donde Millonarios viera que, mejor dicho, el Cali le daba un palo, el arquero sacaba, llegaban y llegaban y llegaban. No, para mí Millonarios no sufrió el partido. Y ahí también quiero hablar una cosa, y son los cambios de Gamero en el segundo tiempo, que son bastante interesantes de analizar. En el segundo tiempo, Gamero hace dos cambios bastante interesantes. El primero es que Dineno sale y entra el señor Avilés Hurtado por él. Y también sale el señor Martínez y entra Daniel Giraldo por él. El Cali pasó de tener un 4-4-2 a tener un 4-5-1. ¿Y qué cambió ahí? Primero cambió evidentemente que ya en el medio del campo estábamos todos emparejados, ¿no? Giraldo probablemente estaba con Quintero, aquí Mateo pues con Pájaro, y aquí, bueno, el señor Colorado ya había salido a mitad, al inicio del partido, como lo mencionamos, había salido por Yannick Quintero. Entonces estaban emparejados así más o menos. Vega con Yannick Quintero, Mateo con Pájaro y Quintero con Giraldo. Cuando nosotros vemos que hace ese cambio Gamero, pues evidentemente ahora quedan un 4-5-1, pero para mí eso es algo curioso. Y es que a Gamero, aquí en la línea de fondo, aquí en esta parte de acá, a Gamero le sobra un jugador. ¿Por qué? Porque Aguilar está emparejado con Contreras, Álvarez está emparejado con Leo, y Correa y Orejuela realmente no tienen un marcador, alguien a quien marcar puntualmente. Entonces, para mí le sobra un jugador a Gamero ahí y a la vez aquí adelante le falta un jugador. ¿Por qué? Porque Titi está absolutamente solo contra los tres jugadores de Millonarios de esta zona. O sea, lo que para mí hizo Gamero realmente no tiene mucho sentido porque en esa zona los tres jugadores de Millonarios pues evidentemente iban a marcar fácilmente a Titi. Para mí le sobró uno en defensa y le faltó uno en ataque. Yo creo que lo hizo evidentemente para emparejar en el medio del campo, pero honestamente no entiendo y creo que a partir de ese cambio de Gamero no sucedió nada más en el partido, porque Millonarios físicamente ya estaba cansado, estaba realmente molido. Si ustedes lo ven, Quintero probablemente, que era el que estaba jugando aquí en esta posición, estaba totalmente cansado, Mateo García cansado, entonces casi que el medio de campo de Millonarios no estaba fluyendo, además tanto Sarabia como Valencia fueron reemplazados, entonces la verdad es que la estructura de Millonarios, si bien podía ser compacta, al final se iba mermando por ese desgaste físico, y para mí Gamero le ayudó un poco a Millonarios, porque evidentemente aquí no hubo una ventaja que sacar. Giraldo no es creativo, es más un volante de recuperación, perdió creatividad al medio del Cali. Titi quedó totalmente solo contra los tres defensores de Millonarios. Y Reynoso ya estaba cansado, termina saliendo más o menos al 86. Avilés, la verdad que no le vimos mucho, no supimos qué quiso hacer Gamero con el cambio de Avilés. Y en la zona de atrás, pues creo que el Cali quedó extra cubierto y pues evidentemente ofensivamente no iba a sobrar más. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Están de acuerdo que Millonarios atacaba de manera directa porque no encontraba los caminos gracias a que sus volantes estaban muy separados uno del otro, a que Carlos Darwin no están teniendo muy bien ese rol de enlace y evidentemente era preferible jugar en balones largos buscando ventajas numéricas por los costados, como lo logró hacer en su momento con Carlos Darwin, con Valencia y con Leo contra los dos del Cali? ¿O creen que de pronto estamos cerrados? ¿Creen que de pronto hay otro análisis del partido? Para nosotros no fue un gran partido y hay algo que nos sorprendió y fue el que Julián Angulo no jugara. La verdad, para nosotros, como lo habíamos analizado en los otros videos, Julián Angulo fue uno de los mayores creadores ofensivos de Millonarios en los primeros partidos y que no jugara, la verdad, nos sorprendió. Sin embargo, para nosotros, Millonarios salió a jugar un partido a no perder, un partido a empatar, a no dejar puntos y creo que al final se termina cumpliendo. Creo que lo que buscaba Bustos en este partido era entender un poco cómo ir armando el equipo, si realmente quería jugar con una línea de tres, que yo creo que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al inicio estaban los tres contra Dineno y contra Titi, pero como lo hablábamos, hay un momento en el que Dineno se va, Dineno cambia para ser un jugador del medio campo e igual la línea de atrás no se desbarata.
Si la línea de 3 hubiera sido circunstancial por este partido, yo creo que al momento en que Dineno sale, Millonarios hubiera cambiado una línea de 4, creo yo. Pero evidentemente esto no sucede así, entonces yo creo que vamos a seguir viendo líneas de 3 en Millonarios. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven este análisis? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que de pronto no están de acuerdo en alguna de las cosas que mencionamos? No se olviden de seguirnos si les gusta ese contenido de tácticas, si les gusta pues el análisis de partidos y bueno, sobre todo también mucho contenido de Millonarios. No se olviden de seguirnos. Muchas gracias por ver este video. No se pierdan los otros videos que también tenemos en nuestro canal. Y bueno, un abrazo y muchas gracias.